Hola, buenas tardes. Legislación laboral. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad que corresponde a legislación laboral, la cual contempla lo relacionado con permisos, licencias y descansos laborales, remuneraciones y algunos elementos para la gestión. Esto último es bien importante porque es lo que se va a basar el foro, ¿ya? Y también lo que corresponde al respectivo trabajo de la unidad. Ahora, no olvidar el concepto de relación laboral, ¿ya? Recordando que un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores, o también se puede decir entre empleadores y empleados. Este existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración, la cual está bajo un contrato de trabajo, ¿ya? La relación laboral, automáticamente uno queda a pensar o queda a decir, contrato de trabajo. ¿Ya? Eso en primera instancia, chiquillo. Si no está la figura del contrato de trabajo, es muy complejo que se puedan validar y verificar y tener también ciertos elementos de prueba. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es lo más tangible. Ahora, permisos, licencias y descansos laborales. En cuanto a los permisos, el Código del Trabajo estipula estos 6 tipos de permisos, ¿ya? Permisos por maternidad y afines, permisos para asumir cargas cívicas, nacimiento, muerte de hijo o muerte de cónyuge, permisos sindicales por catástrofe y permisos para realizarse exámenes médicos, ¿ya? O sea, entendiendo como permiso el hecho o la situación tal de que nosotros ese día o durante nuestra jornada tenemos que ausentarnos de nuestro trabajo, ¿ya? Sin realizar nuestra labor. Ahora, por maternidad y afines, ¿ya? Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 meses antes y 12 semanas después del parto. O sea, prácticamente un mes y medio, ¿ya? Y 3 meses después del parto. Además tendrán derecho a un permiso postnatal parental de 12 semanas. A continuación del periodo postnatal existen 3 casos de permisos pre y postnatales suplementarios. Primero, enfermedad de la madre durante el embarazo, parto después de las 6 semanas del comienzo del prenatal y enfermedad de la madre como consecuencia del parto. Ahora, además las trabajadoras tendrán derecho, ya, que hay que entenderlo así. Las distintas leyes van a tender a dar ciertas protecciones a las distintas personas, ¿ya? Y también tiene que, para el caso de las que van a ser madres o están en proceso de ser madres, la ley también contempla ciertas garantías, ¿ya? Y esos son elementos irrenunciables, como por ejemplo derecho a subsidio y permiso. Cuando la salud de un niño menor de 1 año requiera atención en el hogar con motivo de una enfermedad grave, ¿ya? Permisos especiales. Cuando la salud de un menor de 18 requiera la atención personal de sus padres con motivo de un accidente grave o una enfermedad terminal, en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, ¿ya? Acá también funciona mucho lo que tiene relación con la ley sana. Cuando nosotros estábamos viendo el pago o la forma de pago de la ley de accidentes profesionales, en la cotización básica y en la diferenciada, nosotros veíamos que la cotización básica era la que se componía un 0,95 y había un 0,92, si mi memoria no falla, que iba directo al sistema mutual, o a cualquiera de las mutualidades en realidad, que la empresa extradería, y otro porcentaje que va a la ley sana, y es para poder cubrir el pago de estas licencias de tipo especial, o este permiso especial. Ahora, derecho a disponer de 2 porciones de tiempo, que en conjunto no excedan 1 hora al día, para dar alimento a sus hijos. Este tiempo se considera efectivamente trabajado para el pago de la remuneración. Ahora, para asumir cargas cívicas. El empleador debe otorgar hasta 2 horas de permiso para que los trabajadores puedan sufragar. Esto es, por ejemplo, en el caso de que una votación fuese un día sábado o un día domingo, ¿ya? O durante un día de semana, que hay veces que puede también darse esa figura, y a las personas o a los trabajadores les toque trabajar. Bajo ese punto de vista, como es un deber cívico, el empleador no puede negar que la persona vaya a sufragar, ¿ya? Ahora, también deberá otorgar permiso, para que actúen como vocales de mesa, receptores de sufragios, miembros de colegios escrutadores o delegados ante la Junta Electoral sin descuentos de remuneraciones.
O sea, si por ejemplo a alguien le toca ser vocal de mesa, bajo ese contexto el empleador no puede negar que tú vayas, ¿ya? Y eso tampoco te puede hacer un descuento de tu sueldo, ¿ya? Porque en el fondo estás cumpliendo a un deber de tipo cívico. Del mismo modo, el empleador debe conceder permiso a los trabajadores que se inscriban en la Junta de Inscripción Electoral. O sea, si yo me quiero inscribir para poder votar, bueno, aquí ya no es el caso de la inscripción automática, ¿ya? También está este tema. Lo que sí, por ejemplo, a veces no queda claro si esto también se puede extrapolar a cuando una persona quiere hacer el cambio de lugar de votación, ¿ya? Que es un tema también que se puede llevar a algo similar a esto. Nacimiento, muerte de hijo o muerte de cónyuge. Todo trabajador tendrá derecho a 7 días de corrido de permiso pagado, adicional al feriado y sin considerar el tiempo servido. O sea, tú puedes entrar a una empresa y aunque lleves trabajando un par de días y nace tu hijo o toca algo que muera tu señora o tu esposo, tienes derecho a esto, ¿ya? Ojo, 7 días de corrido pagados, ¿ya? Se entiende que no, aquí cuando ocurra esto no haya un tema de un descuento económico. Eso es también algo bien importante. Ahora, permisos sindicales. Los empleadores se encuentran en la obligación de conceder a los directores sindicales los permisos necesarios para ausentarse sus labores, con el objetivo de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, lo que no puede ser inferiores a 6 horas semanales, ¿ya? Ni a 8, tratándose de sindicatos con 250 o más trabajadores. O sea, yo, si fuese un dirigente sindical, el mismo Código del Trabajo me establece de que el empleador debe dar las facilidades para que la persona pueda realizar sus distintas actividades sindicales, que muchas veces, o algún tipo de actividades, no necesariamente tienen que realizarse en el lugar de trabajo. Entonces, bajo ese punto de vista, la ley autoriza, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que si un trabajador o un dirigente sindical sufre un accidente de trabajo, por estar realizando este cometido, en la práctica se considera como un accidente del trabajo, ¿ya? Y nunca olvidar el tema de las horas, o sea que no puede ser menos de 6 y más de 8. O sea, tiene que estar dentro de ese rango. Y también en función de la cantidad de trabajadores. Por catástrofe. Ya. En la práctica, cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, no necesariamente se puede volver a trabajar de inmediato, porque hay que ver también de qué magnitud o cómo fue la afectación a los distintos grupos humanos. Una de estas formas es poder ver bien cómo se puede tratar o trabajar este evento o este hecho. Y la ley también, o el Código de Trabajo también estipula ciertos elementos que vamos a ver a continuación. En caso de sufrir pérdidas humanas o materiales, el trabajador tendrá derecho de permanecer con su familia en su lugar de residencia, albergue u hogares de familiares. De mismo modo, si el trabajador no se encuentra en condiciones seguras para trasladarse, tendrá justificación para faltar a sus obligaciones laborales durante el tiempo que se permanezca en esta situación. Este tipo de permiso dependerá del sentido común que aplique cada empleador con quienes se encuentren en situaciones extremas, ¿ya? O sea, acá viene también un tema que llega o tiene relación a un nivel de cómo se puede trabajar esto en las empresas. Y acá, en este aspecto, el Código del Trabajo da un nivel de criterio o establece que el empleador tendrá que tener o formar un criterio para poder decidir o dirimir este evento. Ahora, permiso para realizarse exámenes médicos. Una vez al año los trabajadores pueden solicitar medio día laboral para realizarse exámenes a la puesta de tomografía, según corresponda, en instituciones públicas o privadas de salud. También sirve para quienes tengan que someterse a otros exámenes preventivos, por Papa Nicolau, utilizado para detectar el cáncer cérvico-uterino. Lo que yo entiendo también a veces en este sentido de que las mismas empresas también, si uno quiere hacerse un examen preventivo, como los que estipula o como los que plantea las distintos ISAPRES, por ejemplo, también se puede hacer asimilable a este hecho. Las licencias. Hay que entender que la licencia médica es un derecho que tiene un trabajador dependiente o independiente a ausentarse o reducir su jornada de trabajo.
durante un determinado periodo de tiempo, en cumplimiento de una indicación otorgada por un médico, un dentista o una matrona. Existe ese tipo de licencias médicas que te permiten trabajar media jornada. Entonces, bajo este punto de vista, la duración de la licencia y el tipo de licencia, primero que todo depende de la patología, ¿ya? Y recordemos que todo este tema, o todo lo que tenga relación con esto, tiene que sí o sí ser entregado o mostrado por un facultativo, que en este caso puede ser un médico o las personas que aparecen señaladas acá, como una matrona o un dentista. La licencia médica debe ser conocida y tramitada por el empleador, en el caso de un trabajador dependiente, y autorizada por el CONPIN o LISAPRE según corresponda. Cuando uno presenta una licencia médica y está bajo FONASA, ya acá CONPIN es el que también tiene que tomar carta en el asunto si la licencia se acepta o se rechaza. Lo que sí es importante siempre es que el empleador sepa que tú estés enfermo, y si tiene licencia médica con mayor razón. Por lo tanto, es importante realizar la respectiva entrega de este mismo documento también para que se pueda hacer el trámite y a ti te puedan pagar tu sueldo ya por este tipo de sistema, de que en el fondo va a ser un pago quizás diferido y no quizás del total. Ahora, la tramitación de la licencia es importante, sí, pero hay un tema también que el empleador debe realizarlo, ¿ya? Ahora, los plazos de la presentación de la licencia médica, ¿es importante tomar esto en cuenta? Sí, es bien, bien importante en el sentido de que si yo falto mi trabajo sin causa alguna, eso también es causal de despido. Recuerden que 2 lunes consecutivos o 2 días consecutivos, etcétera, sin mayor excusa. Ahora, los trabajadores dependientes del sector privado deben presentar las licencias médicas a sus respectivos empleadores dentro del plazo de 2 días hábiles, contado desde la fecha de inicio del reposo. Trabajadores dependientes del sector público deben presentar las licencias médicas a sus respectivos empleadores dentro del plazo de 3 días hábiles, contado desde la fecha de inicio del reposo, ¿ya? Para ciertos elementos, ciertos efectos, siempre va a haber diferencia entre el trabajador o el fiscal o público y el privado, ¿ya? Y este es uno de ellos. Otro ejemplo de diferencia es la duración de la jornada semanal de trabajo. En este caso, de los empleados públicos o trabajadores dependientes del Estado van a ser siempre 44 horas, 1 hora menos que un trabajador privado. Ahora, trabajadores independientes. A diferencia de los dependientes, deben presentar licencia médica directa a la CONPIN o LISAPRE dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la licencia por parte del profesional y siempre que esté dentro del periodo de vigencia al reposo. O sea, eso, si por ejemplo me enfermo, yo soy un trabajador independiente y me enfermo un día lunes, y mismo el lunes voy al médico, o me siento mal y voy a salir al médico, ya a partir de ese lunes al miércoles tengo como un plazo para poder entregar mi licencia, ¿ya? Dentro también de lo que es el tiempo de emisión. O sea, en el fondo el tiempo que se genera esta licencia. Los descansos laborales. Ya. El descanso de los trabajadores es un derecho que debe hacerse efectivo dentro y fuera de la jornada de trabajo. Ya, y eso es importante, sí. Desde el punto de vista de la higiene industrial, eh, hay que entenderlo así, que el trabajador debe trabajar sus horas respectivas. Ahora, el tema de hacer horas extras se puede hacer, sí, siempre y cuando el trabajador no esté expuesto a sustancias tóxicas, ¿ya? O sustancias que sean complejas. Y esto tiene una lógica. Yo debo descansar mi jornada, mi tiempo libre para que el cuerpo pueda autorrecuperarse. Por lo tanto, ahí tenemos también un tema de la gestión en seguridad. Ahora, diariamente, la jornada tendrá que dividirse en dos, dejando un espacio de media hora destinado a la colación del trabajador, periodo intermedio que no se considera como trabajado. En caso de tratarse de una jornada parcial, tendrá que ser continua y no podrá superar las 10 horas de trabajo. Debe interrumpirse por un lapso de 30 minutos o máximo 1 hora de colación. O sea, la ley estipula aquello. Hay un tema que siempre me han preguntado a mí, es que si yo estoy obligado a almorzar en el trabajo. Ya.
Sí, no. O sea, hay que ver también un tema de lógica y sentido común. Si yo, por ejemplo, viviese acá en Bañana y trabajase en Huasco, es medio complejo de poder ir y volver a almorzar acá a Bañana, por un tema de tiempo, ¿ya? Ahora, hay que entender que la jornada de colación no es imputable a la jornada de trabajo. O sea, si yo tomo una hora para poder almorzar, esa hora de trabajo no cuenta como trabajada. A eso se refiere como no es imputable a la jornada de trabajo. Ahora, en el caso de que los trabajadores tuviesen que almorzar en el trabajo o realizar alguna de sus comidas, dependiendo en realidad del tipo de trabajo, el empleador debe tener o proporcionar ciertas condiciones, como por ejemplo una cocina donde tú puedas dejar tu comida en un refrigerador, también tengas medio como calentarla, y que la cocina tenga ciertas características como superficie lavable, tener agua para poder también lavar tus cosas y lavar tus manos también. Y es un tema también que la ley obliga al empleador. Ahora, feriado proporcional. El trabajador cuyo contrato termina antes de contemplar el año de servicio percibirá una indemnización equivalente a la remuneración íntegra, calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación a la fecha en que se entregó la última anualidad y el término de sus funciones. Este feriado proporcional no procede para los trabajadores que son contratados por 30 días y prorrogados por un mismo periodo, ¿ya? Recuerden que también pueden haber contratos a plazo fijo o contratos por un periodo fijo, ya que puede ser lo que define el número de ese contrato. Ahora, feriado colectivo. Es una facultad del empleador que tiene como objetivo conceder feriado a los trabajadores en forma colectiva y concederse a todos los dependientes de la empresa o sección, aun cuando algunos no cumplan con los requisitos para ello. Muchas empresas, como algunos restaurantes, empresas de comida, incluso algunas empresas mineras o algunas universidades privadas, hacen una relación con esto. Entonces, feriado colectivo que en el fondo es un feriado para todos los trabajadores, ¿ya? Es también un tema que lo maneja cada empresa en función de su estructura y el servicio que ellos prestan. Remuneración. Se tiene por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies. Hablo en dinero, acordado en el contrato que percibe el trabajador. El sueldo del salario obligatorio y fijo en dinero, pagado por periodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de su servicio en una jornada ordinaria de trabajo, que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. O sea, tú mensualmente hablando no puedes ganar menos que el mínimo. O sea, ahora, hay casos que se puede dar eso, técnicamente sí, pero cuando tú trabajas, por ejemplo, jornada parcial, ya no trabajes en sí la jornada completa. Si tú trabajas con jornada completa, 45 horas, tu pago no debe ser menos que lo que está estipulado como un salario mínimo mensual. Ahora, sin embargo, existen distintos derechos de los trabajadores que establece la ley a través del Código del Trabajo, de los cuales destaca lo siguiente. Esto viene también muchas veces asociado a los tipos de descuento que pueden realizar, que nos pueden realizar a nosotros, que en el fondo son descuentos legales. Ahora, el impuesto único al trabajador, el empleador es el recaudador del impuesto y debe pagarlo a la Tesorería General de la República. Dos, cotizaciones de seguridad social, el empleador debe retener de la remuneración las cotizaciones previsionales y enterarlas en el organismo previsional correspondiente, pensión y salud. Las cuotas sindicales, el empleador debe descontarlas en los casos y plazos que establece la ley y enterarlas a la organización sindical respectiva. Y las obligaciones contraídas con las instituciones de previsión y organismos públicos. Ya. Un ejemplo de esto es también cuando a uno le hace un descuento producto de una amonestación, por ejemplo, que esté estipulada en el reglamento interno. ¿Ya? Uno. Dos, otro caso un poco más específico, es cuando un trabajador rompe adrede un elemento de protección personal y esto es descontado de su remuneración. Estos son los dos elementos que permiten que se pueda hacer un descuento a tu remuneración que tú en el fondo vas a devengar o vas a percibir. Elementos para gestión. Dentro de los elementos básicos para hacer gestión en prevención de riesgo destaca lo siguiente: horario de labor, direcciones. Y la pregunta es, ¿cómo esto influye en la gestión de la seguridad o la gestión en seguridad? Ya. Un poco antes habíamos visto nosotros un caso de una jornada excepcional. Un tiempo yo estuve trabajando
fuera de medio de trabajo, en el cual yo no debiese estar considerando el trabajo con sustancias químicas peligrosas, ¿ya? Porque yo en el fondo estoy quitando tiempo de reparación del cuerpo ante este estímulo. O sea, primero yo siempre he dicho algo, nosotros no debemos ver bien o encargarnos de hacer contratos. Sin embargo, tenemos que analizar bien, en este caso, por ejemplo, cuáles van a ser los trabajos y qué persona se va a quedar y ver qué tipo de trabajos se están realizando para no tener que exponer a un trabajador a una concentración y un tiempo más de lo que su cuerpo y la misma reglamentación permite. Esto, chiquillos, me gustaría que lo viésemos en la clase grupal, ya para que lo conversáramos y ustedes también me hicieran preguntas en relación a esto. Chiquillos, que tengan muy buen día. Nos vemos en la clase grupal. Hasta luego.